Esta historia nos fue enviada por Pilar Ortiz. La adolescencia fue una época genial. Todo eran sueños y proyectos para toda una vida que nos quedaba por delante. Mi amiga Sandra siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas desde muy pequeñas. Éramos casi como hermanas y no nos separábamos para nada, casi todo lo hacíamos juntas y como vivíamos en el mismo edificio. Prácticamente nos veíamos diario, ya sea en la escuela o en el barrio para salir de paseo o para salir simplemente a caminar y, bueno, éramos cómplices en todo. Un día ella comenzó a tener novio, y eso no es que nos distanciara, pero yo tenía que comprender que si ella tiene su novio, entonces necesita tiempo para dedicárselo a él, y eso significaría que tendríamos que vernos menos. De pronto, salíamos los tres, pero yo entendía perfectamente que hacía mal tercio y, además, me incomodaba estar cerca de ellos cuando estaban ocupados en sus cosas, ¿no? Ya saben, como darse besos y acariciarse y, pues, básicamente, hacer cosas de novios, ¿no? Eso no era de mi incumbencia. En una ocasión nos dejaron una tarea de investigación y, bueno, en aquella época se estilaba ir a la biblioteca. Si bien ya existía el Internet, todavía no era tan común hacerse de la información ahí, así que quedamos de vernos en su casa y de ahí nos iríamos a la Biblioteca Central de Valderas. Llegué puntual a su casa y ahí estaba su novio. Digo, no me importaría que él nos acompañara, siempre que no la estuviera entreteniendo con arrumacos mientras hacíamos nuestros deberes, pero, pues, tampoco estaba chido que lo trajera para arriba y para abajo. Para todo, y eso me molestó un poco, pero total, no pasa nada. Quizá un día yo tendría novio también y entonces ella tendría que comprender mis locuras, ¿no? Total que ya nos disponíamos a salir y comenzó a llover muy fuerte. Híjole, yo creo que no había caído una tormenta de esa magnitud en años. Decidimos esperar un poco a que pasara la tormenta, pero la lluvia simplemente no terminaba. Y Sandra y su novio pasaban un excelente momento explorándose un poquito mutuamente en la cocina y yo me quedé en la sala viendo la tele pensando en que mejor deberíamos ir el sábado a la biblioteca y quizá ese día Sandra no vendría con su castroso novio. En eso salió su papá. Yo no lo había visto porque fue su madre quien me había abierto la puerta. A su mamá ya la conocía bien y ella también a mí y me tenía mucha confianza, pero yo no conocía a su papá. Se veía bastante joven, incluso yo alguna vez me lo había imaginado como un señor común y corriente, pero no fue el caso, y además era un sujeto sumamente amable. Cuando llegó a la sala, primero preguntó por Sandra y yo le dije que estaba en el patio. Esbozó una sonrisa y dijo, ¿seguramente está con ese noviecito cara de perro? Y cuando dijo eso, yo me empecé a reír y luego dijo otros chistes sobre el aspecto del novio de Sandra, los cuales también me hicieron reír muchísimo, y al final me dio la mano y se presentó, me dijo, me llamo Manuel. Soy el papá de Sandra. Ya sabía que era el papá de Sandra, aunque fue bueno que me lo confirmara, porque quizá yo habría sospechado que probablemente era su hermano o algún primo o algo parecido, pero no su padre. Allá afuera la tormenta continuaba y Sandra y su novio probablemente seguían explorándose las muelas, y mientras tanto yo estaba sentada en la sala con Manuel atendiendo a su plática, la cual era muy interesante. Manuel hablaba como si fuera capaz de entender los problemas que me sucedían y eso era algo difícil porque todos los adultos siempre tienen puros regaños para los jóvenes. El tiempo pasó volando mientras yo seguía embobada con su plática cuando, de pronto, apareció Sandra con su novio. El novio, que por cierto le decían el elote, se puso nervioso ante la presencia de Manuel. De pronto, Manuel se puso de pie. Era un hombre muy imponente y, lentamente, se acercó al elote, quien solo atinó a encogerse de hombros como esperando un regaño muy severo o, en una de esas, hasta una paliza. Yo pensé lo mismo, o sea, Dios mío, realmente se veía imponente, incluso yo supuse que mínimo le iba a dar un cachetadón ahí mismo. Pero un segundo después, Manuel cambió su rostro severo por una sonrisota de oreja a oreja y le dijo al elote, no te pongas nervioso, mi chavo, yo también fui adolescente y lidié con los padres de mis novias. Sandra también se rió del pobre elote porque ella ya conocía perfectamente la personalidad de su padre. Luego, Manuel nos dijo que si necesitábamos algo, solo lo pidiéramos. Día ya no fuimos a la biblioteca, pero quedamos de ir el sábado porque ese trabajo urgía, y una vez más nos quedamos de ver en casa de Sandra, y yo ya iba en camino muy temprano para poder terminar esa tarea pendiente. Y bueno, durante el camino yo venía pensando cosas quizá muy tontas o muy absurdas o incluso sumamente estúpidas. Por ejemplo, de repente me sentía un poco mal de que Sandra tuviera el elote y yo no tuviera a nadie con quien salir. O sea,
No salir como con ella en plan de amigas, sino con alguien en plan de cariño. Y no es que yo fuera fea ni nada, es que realmente no era tan popular, ya que era la que sacaba dieces en el salón y a veces me cedía con la responsabilidad de las cosas. Sandra era más abierta al relajo y era muy expresiva. En cambio, yo era más bien tímida y reservada, quizá excesivamente reservada, y yo quería terminar con eso. Quería ser como ella, pero no me salía, y eso me abrumaba un poco. Y mientras pensaba estas cosas, llamé a la puerta de la casa de Sandra y esta vez no me abrió su mamá. Fue Manuel quien con una sonrisota me invitó a pasar. A Manuel le salían las palabras facilísimo y todo lo que decía me hacía sentir bien. Su voz era muy gruesa pero a la vez muy suave, como conciliadora. No sé cómo diablos describirlo y menos sabía por qué en ese momento estaba mi mente tan ocupada en lo que Manuel hacía o decía, y de pronto dijo, yo las voy a llevar a la biblioteca en mi carro. No vaya a ser que llueva de nuevo y se queden varadas por allá o se descomponga el metro. Y bueno, llámenme idiota o júzguenme como quieran. Yo no tenía la menor idea de por qué aquella noticia me había emocionado tanto. Incluso, mi corazón se aceleró. Sandra bajó de las escaleras poniendo una cara de completo desagrado con la idea y no la culpo. Ir a la biblioteca es mitad tarea y mitad relajo, y con su padre ahí sería pura tarea y cero relajo, pero a mí la idea me tenía encantada. Nos subimos al carro y Manuel venía platicando un montón de cosas, casi que nos venía dando consejos de cómo somos los jóvenes y que él los comprendía porque en su tiempos bla bla bla. Yo venía encantada escuchando lo que decía y hasta daba mis opiniones y teníamos una conversación asombrosa, pero Sandra solo veía por la ventana completamente fastidiada y supongo era normal. Ella tenía a su papá todos los días, probablemente haciendo lo mismo, pero a mí me encantaba oírlo hablar. Llegamos a la biblioteca, comenzamos a buscar textos en las fichas y, por supuesto, ahí estaba Manuel diciendo la manera correcta de utilizarlas. Sandra de plano se enojó y dijo, voy a hacer mis búsquedas yo misma. Ay, quédense, pues, ratones de biblioteca. Su papá y yo hicimos las búsquedas y luego nos internamos a los anaqueles para obtener los libros y luego llevárnoslos a los escritorios a sacar información. Y mientras hacíamos eso, platicábamos despreocupadamente sobre cualquier cosa. Los temas que tocábamos eran cada vez más intensos e interesantes hasta que simplemente me preguntó si yo tenía novio, y yo me descosí diciéndole que no, y las razones que yo creía eran la causa. Afuera se escuchaba que una nueva tormenta había iniciado, se escuchaba en todas partes y un ligero frío recorría toda la biblioteca, ¿no? Sin embargo, algo sucedió. Ahí en ese recinto del saber, en ese edificio que albergaba las lecturas más asombrosas de la humanidad, en ese sitio histórico que habría sido testigo de tantos eventos ocurridos a tanta gente. Ahí mismo ocurrió que dos pares de labios se juntaron, y cuando sucedió, al mismo tiempo un ruidoso trueno hizo cimbrar la biblioteca. Ya no había frío, el problema que cuando ocurrió aquel suceso fui yo quien no pudo más y había aproximado su existencia al rostro de alguien a quien no debía aproximarme nunca. Eso me llenó de pena, y aunque Manuel me tranquilizó y me dijo que no había problema, también dijo que quizá no deberíamos estar cerca. Ese día terminamos el trabajo, Manuel me dejó en mi casa y yo me quedé hundida en mis pensamientos. Y es que una serie de sensaciones nunca antes vividas me recorrían completamente de manera incesante, hormigueos por todas partes, sensaciones desconocidas e inexplicables, y de pronto conocí mi propia mano que, juguetona, me ayudaba a darle un cauce fantástico a aquellos extraños padecimientos que sobrepasaban ser unas simples mariposas en el estómago. En mi cabeza solo estaba Manuel, pues no podía pensar en otra cosa. Yo misma recreaba lo que había pasado en la biblioteca y no podía dejarlo atrás, y me sentía mal porque era el papá de Sandra, y ella quizá no lo notó demasiado porque estaba demasiado ocupada con el elote. Pero yo a veces lloraba, que sentía desesperación de no poder volver a vivir aquellos 2 segundos que encerraron una felicidad indefinible para mí, y no sé, a veces yo pensaba que estaba enamorada. Pero al mismo tiempo pensaba que no, que eso era imposible. Y además, Manuel había puesto muchísima distancia entre nosotros y cuando iba a casa de Sandra, él ya no salía a recibirme. Pasó mucho tiempo y el día de la graduación para todos era felicidad, todo mundo estaba ansioso de estar en la antesala, de elegir una carrera, y yo estaba en mi mesa, sin salir a bailar, sin hablar, aburriéndome con el lindo vestido que me había puesto para la ocasión, pero a mí no me importaba nada. Mis calificaciones igual eran muy altas y podría hacer lo que yo quisiera. No compartía la emoción de los demás.
Recordaba cómo Sandra y yo vivíamos en el mismo edificio, y luego cómo se mudaron a otra casa y aún así seguimos siendo amigas, y esto me llevaba a que no importaba que viviéramos muy cerca. Lo más probable es que no nos volviéramos a ver y, naturalmente, nunca volvería a ver a Manuel. Sin embargo, ya casi al final del baile, mientras todo mundo estaba ocupado intercambiando sus números telefónicos y prometiéndose amistad eterna, de la nada salió Manuel con un traje que lo hacía lucir como un sueño. Yo lo vi de lejos y mi corazón se aceleró al máximo. No sabía qué hacer, no sabía qué actitud tomar, así que solo me levanté y caminé hacia donde él estaba. Salimos del salón y entramos a su auto, pero el palabra y yo no sabía qué diablos decirle, pero el lenguaje del amor fue lo que se hizo presente. Y él habló como quien entra en una casa que ya conoce, con la confianza de conocer todo lo que en ella existe. Todo lo que estaba ocurriendo era completamente nuevo para mí. Todos esos acontecimientos solo los conocía habladas o hasta de libros de texto, pero lo estaba viviendo y para mí era el momento más grandioso de mi vida. A partir de ese momento, aquel asombroso acontecimiento que me había ocurrido en el auto de Manuel se convertiría en una constante, en una costumbre, en el motor que le daba sentido a mi vida, y decidí vivirlo al máximo. Pero me molestaba mucho el hecho de tener que hacerlo todo en secreto. Poco a poco surgió en mí una especie de toxicidad. Yo recibía a Manuel unas 3 veces por semana, pero siempre era a escondidas. No podíamos salir a ninguna parte como al cine o esas cosas, no podíamos hacer absolutamente nada. Lo único que hacíamos era fusionar nuestras almas en algún sitio lejano. Allá donde las parejas pueden estar tranquilas sin miedo a que las juzguen o las molesten. Y eso me encantaba, pero yo quería todo. No solo era piel y sudor, yo también tenía mucho que dar. Incluso, Manuel ya no tenía esas asombrosas conversaciones de tiempo atrás, si bien yo estaba completamente satisfecha en ese sentido, yo quería más, yo quería gritarle al mundo todo esto. Pero era obvio que no podría porque su esposa se enteraría. Manuel me enseñó demasiadas cosas que yo ni siquiera sospechaba que existían o que se podían hacer, cosas que estaban completamente fuera de orden y de toda lógica, y cada que Manuel me enseñaba algo, yo lo aprendía y lo perfeccionaba. Me estaba volviendo una experta en cosas que la sociedad tiene por escandalosas o hasta inmorales. Mi indumentaria cada vez era más breve. Mi caminar era cada vez más valeroso, saleroso y, de todos modos, yo quería que fuera mi novio normal, que fuera no solamente una como lo puede tener cualquiera, sino más bien un novio en toda la extensión de la palabra. Así que me decidí, y el día que me empadroné y fui a sacar mi credencial, ese día fui a su casa decidida a hablarle de lo que yo quería. Él se molestó muchísimo, me dijo que no podía estar ahí, que nadie podía saberlo de nosotros. Le dije que quería hacer algo más que una persona que vea a escondidas y él me dio un rotundo no, así que ahí mismo en la sala yo ya venía preparada. Decidí usar la sala de su casa como el escenario en donde repetiríamos aquello que hacíamos 3 veces por semana. Todavía recuerdo cómo algo se me rompía, algo se me desgarraba, tal vez era mi alma desgarrándose de dolor. Era como si Manuel mentara algo que destruía mis sueños y mis aspiraciones para siempre, y a él solo le importaba eso, abrir, desgarrar, destruir, enterrar y lastimar. Y justamente cuando sentía como mi alma se desgarraba, yo grité, pero no fue especialmente un grito de dolor, aunque sí uno que tenía una buena explicación. Sin embargo, su esposa y mi amiga Sandra estaban ahí. Lo que ocurrió después solo fue caos, y Sandra me miró a los ojos con el odio más eterno y espantoso que había visto en mi vida, pero era justo, y nunca más volví a ver a Manuel. Y ahora yo estoy aquí viviendo una vida superficial en donde pondero la piel antes que los sentimientos, porque aparte de todas las suciedades que Manuel me enseñó, también aprendí que amar de verdad no sirve para nada. Y no dejo de pensar en aquella vez que lo conocí. Llevaba casi toda la vida sin conocerlo a pesar de ser vecinos. Maldita la hora en que lo conocí y maldita la hora en que asalté sus labios en la biblioteca.